Bien, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta clase magistral muy especial que tenemos en el contexto de la asignatura Introducción a las cuestiones filosóficas del mundo antiguo y medieval, que forma parte de la maestría en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy tenemos un panel de lujo. Ya voy a presentar a los profesores, a quienes agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros en esta clase especial que se ha titulado Tragedia, Filosofía y Subjetividad en las vacantes de Eurípides. En principio, tenemos a la profesora María Cecilia Colombani, quien nos va a presentar esta lección magistral y daré su biografía en breves momentos. También nos acompañan los profesores Lorena Rojas Parma, directora de nuestros programas de maestría y doctorado, y el profesor Mariano Nava Contreras. Ya voy a leer entonces las bios de cada uno de ustedes. En primer lugar, la profesora María Cecilia Colombani es doctora en filosofía por la Universidad de Morón, profesora titular regular de problemas filosóficos y de antropología filosófica, también por la Universidad de Morón, exdirectora de la carrera de filosofía en esta casa de estudios, profesora titular de filosofía antigua y problemas especiales de filosofía antigua en la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora asociada de griego 1 y griego 2, investigadora principal por la Universidad de Morón, codirectora del proyecto de investigación Mundo Antiguo y Cultura Histórica, Formas de Dominación, Dependencia y Resistencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A su vez, es autora de Hesíodo, una introducción crítica del año 2005, Homero, una introducción crítica también del año 2005, Foucault y lo político del 2009, Hesíodo, discurso y linaje, una aproximación arqueológica del año 2016. Es autora de capítulos en obras colectivas y de artículos en revistas nacionales e internacionales de la especialidad. También es profesora invitada anualmente al programa de posgraduación en Historia Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesora invitada de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en calidad de conferencista o docente de cursos de posgraduación. Al mismo tiempo, invitada anual del Centro de Estudios Clásicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, la Universidad de Oporto, de Porto, Universidad de Aveiro y de la Universidad de Lisboa en Portugal. Profesora invitada de la Universidad de Perugia en Italia e investigadora del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. También contamos, como comenté, con la profesora Lorena Rojas Parma, quien es doctora en filosofía, directora del Instituto de Estudios en Humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello y de la maestría y doctorado en filosofía de esta misma casa de estudios. Es profesora de pregrado y posgrado de filosofía griega, hermenéutica contemporánea y posthumanismo. Autora de varios artículos en revistas especializadas de España, Italia y México. Entre sus publicaciones tenemos De Amore, Diotima y Aristófanes en el banquete de Platón, Hemos derrotado el olvido, Sobre la inmortalidad digital, Tiempos sin tiempos, Pensar el pospresente, Andanzas platónicas, entre otros. También está con nosotros el profesor Mariano Nava Contreras, quien es docente de lengua y literatura griega en la Universidad de los Andes e investigador asociado en la Universidad Católica Andrés Bello. Es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Granada, doctorando en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello y ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad Nacional de Atenas y la Universidad de Nueva York. Es miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Como ven, tenemos un panel de lujo con profesores además muy queridos, a quienes agradezco en particular por haber aceptado la invitación.
de la maestría en filosofía y pues de la cátedra que dicto, que es Introducción a las cuestiones filosóficas del mundo antiguo y medieval. Y realmente les cuento que esta iniciativa, esta invitación surge a propósito, bueno, por supuesto, de una inquietud particular, pero también de una inquietud que he ido desarrollando con mis estudiantes a propósito de los vínculos entre filosofía y tragedia, que es una de las líneas de investigación que yo llevo adelante en el Instituto de Estudios en Humanidades y al mismo tiempo que ha resultado de gran interés para los estudiantes que están cursando la cátedra este semestre. Entonces, por ese motivo, también le hicimos en su momento la invitación a la profesora María Cecilia y de verdad muy amablemente, y profe, muchas gracias por estar con nosotros, es un honor tenerla aquí y al profesor Mariano también por bueno, estar y siempre trabajar juntos en cosas muy bellas e interesantes. Y pues ahora le doy la palabra a la profesora María Cecilia Colombani con esta conferencia que ha titulado Tragedia, Filosofía y Subjetividad, el doloroso atajo del reconocimiento identitario en vacantes. La profe hará entonces su presentación. Nosotros después tendremos un momento para comentarios, preguntas y por supuesto también los asistentes se pueden integrar a este diálogo. Bienvenida, profe. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, querida. Muchísimas gracias. Ningún honor, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me encanta. Bueno, vamos entonces. Muchas gracias a Lorena. Muchas gracias al doctor Mariano Nava, que se ha incorporado, y muchísimas gracias a los alumnos que prestan sus oídos. Arrancamos entonces. El proyecto del presente trabajo consiste en pensar la función del coro en la primera parte de Vacantes. El coro aparece luego del prólogo narrado por el propio Dioniso, donde el dios en persona brinda a los espectadores los antecedentes de la historia. Esta modalidad parece ser una innovación de Eurípides, apareciendo el personaje en escena sin justificación alguna y comenzando su relato. La escenografía que acoge las palabras de Dioniso puede imaginarse: la entrada de Tebas, el túmulo de su madre, la princesa Cadmea, hija del rey Cadmo, la fuente de Circe y el río Ismeno, el frente del palacio real, ocupado por el joven Penteo, figura nodal del desenlace trágico. La presencia del coro se explica en el marco general de la inscripción coral en la tragedia, que, como sabemos, posee partes recitadas por los personajes desde el escenario y segmentos cantados por el coro sin presencia de los personajes, que abandonan el escenario, siendo la orquesta el espacio semicircular desde el cual el coro recita. Las partes que el coro tiene a su cargo son la párodos, que se entona, topos mientras ocupa la orquesta, topos donde ha de instalarse por el resto de la pieza, y los estásimos, vale decir las canciones que el coro entona y que coinciden en número con los episodios. Recitado el prólogo, donde Dioniso presenta dos tipos de vacantes o seguidoras de distinta procedencia y actitud en el resto de la pieza, hace su aparición el coro, a quien dedicaremos el presente trabajo
indagando su presencia desde una dimensión política, anudando así las relaciones entre teatro, filosofía y política. Punto 2. El coro y su acción política. ¿Por qué afirmamos que el coro cumple una función política en este tramo inaugural de la pieza? ¿Cuál es la noción de lo político que estamos pensando para inscribir el rol del coro en esa dimensión? Creemos que la voz del coro, que el coro trae, es la forma complementaria de posibilitar el reconocimiento del Dios si se pieza en el marco general de la reconocimiento, no reconocimiento. El coro apunta con su palabra a reforzar el reconocimiento de la divinidad o forma de alentar la deposición de una actitud que acarreará los peores males a la ciudad. El coro, de este modo, tensa con su acción la acción obstinada de Penteo, juega una especie de contrapunto con la soberbia hibris negadora del joven y, desde su palabra, vigoriza la presencia del recién llegado. Desde esta dimensión, el coro juega su acción política tensionando los juegos de poder que se dan en el interior de la pieza trágica. He aquí la primera dimensión de lo político como aquello que se inscribe en un campo de fuerzas tensionado. A la tosudez de Penteo, el coro opone el reconocimiento de Dioniso como hijo de Zeus, contrapunto de palabras y miradas en un juego de oposiciones que sostiene el argumento trágico. A su vez, en esta misma línea, se puede asociar la voz del coro con la voz de Tiresias, el viejo adivino, encargado de persuadir al rey y propiciar el reconocimiento del dios ante la actitud de Penteo. Tiresias se suma entonces al contrapunto y a la oposición de actitudes que delimitan dos territorios antropológicos de signo opuesto: aquellos que reconocen a Dioniso y aquellos que niegan su presencia. Proponemos una segunda línea interpretativa para pensar lo político. Nos referimos a la acción capaz de transformar lo real, ya sea en una mínima parte, ya en su conjunto. Hay acción política allí donde hay alguna modificación de las condiciones de... Estoy tomando las consideraciones en torno al poder y al funcionamiento del mismo, según Michel Foucault. El coro intenta alzar su voz como modo de modificar una cierta situación dada, la hibris de Penteo como símbolo de la destrucción colectiva. Ahora bien, ¿qué voz deja oír el coro? ¿Qué conoce el coro
que puede transformar la situación de Tebas, proponemos reunir las voces desde una cierta organización que obedece a los nudos referenciales del dios. Punto 3. Las marcas de Dioniso. Cito, desde Asia, habiendo abandonado el Tmolo, me precipito veloz en mi dulce trabajo y mi placentera fatiga en honor de Bromio, celebrando con él Evoé al dios de las bacanales. Fin de cita, Bacantes 65-68. Las primeras marcas las trae precisamente el coro, el nomadismo y la iniciación mistérica. Dioniso viene de Asia, escoltado por un tíasos de mujeres asiáticas, conocedoras de la iniciación y que no habrán de intervenir en el desenlace final, sellado por el filicidio en manos de Ágave. Dioniso es el dios vagabundo por excelencia, nomádico y cosmopolita, caminante y de difícil clasificación territorial. Tal como sostiene Marcel Detienne, toda la Hélade es su patria y en ningún lugar se lo encuentra definitivamente. Su itinerante epifanía lo trae desde tierras no griegas. Un dios que aparece en tierras griegas, acompañado por mujeres asiáticas, habla de su contacto con aquello otro que lo territorializa en un topos particular y ha hecho de Dioniso una de las figuras de lo otro en términos de Bernán en su texto La muerte en los ojos. Primer registro identitario que lo ubica en una zona confusa y ambigua, griega y no griega, fronteriza y liminal, que hace de Dioniso un extraño extranjero. El segundo rasgo tiene que ver con la iniciación que el coro refiere. El evoé es el grito ritual presente en las ceremonias báquicas. Ambos tíasos refieren este nudo temático. Las mujeres asiáticas son las iniciadas y por ende conocedoras de la ceremonia ritual, lo que implica su propia pertenencia al círculo privilegiado de adeptos. Las mujeres tebanas, presas de la manía y vehículo del castigo propiciado por Dioniso, desconocen aún las marcas de la iniciación, las bondades de la orgía, de esa ceremonia religiosa que un culto mistérico propone como espacio de iniciación y contacto con la divinidad. Al mismo tiempo, la exigencia de callar y proteger lo aprendido ubica a los iniciados en un círculo de sujetos excepcionales, de íntima cercanía y contacto con la divinidad. La palabra circula entre los adeptos, constituyendo lo que Michel Foucault denomina en el orden del discurso una sociedad de secreto, una sociedad cerrada donde las reglas de apropiación y circulación del discurso están fuertemente reglamentadas y hacen del territorio del logos
un espacio impermeable e irrestricto, un espacio no idénticamente permeable para todos. El coro solicita allanar el camino para que la procesión báquica no encuentre obstáculo. Pedido de reconocimiento que retorna en libertad de paso. Cito, abran paso y que cada uno purifique, haciendo que su boca guarde un silencio religioso, pues cantaré a Dioniso los himnos siempre acostumbrados. Fin de los versos vacantes 70-72. La purificación coincide con el silencio como forma de preservar las marcas de la iniciación y robustecer el círculo de privilegio que toda iniciación supone como forma de proximidad y contacto con lo divino. Las pautas de la pertenencia siempre están celosamente custodiadas y preservadas de la mirada de los no iniciados. La estrofa primera avanza en esta misma línea de las bondades de la iniciación, dando cuenta incluso de la fugaz asimilación con lo divino, dando cuenta, por otra parte, de las consecuencias antropológicas de la misma. Cito, oh, bienaventurado el que, conocedor de los misterios de los dioses, feliz sacraliza su vida e inicia su alma en el Tíaso, celebrando bacanales en las montañas con piadosas purificaciones, mientras cumple, según el rito, las ceremonias de la Gran Madre Cibeles y, sacudiendo en alto el tirso, coronado de hiedra, sirve a Dioniso. Fin de los versos vacantes 75-81. El coro devuelve así nuevas marcas del Dios al tiempo que traza las huellas de una vida asociada a los misterios. El hombre hace de su vida una vida bienaventurada por la proximidad que su alma guarda con el Dios. A su vez, aparecen los signos emblemáticos del fenómeno dionisíaco. Las ceremonias en la montaña, como el espacio sacro por excelencia, alejadas de la ciudad como topos de la religión oficial. El culto dionisíaco tensa las relaciones espaciales, ubicándose en la periferia frente a la centralidad que ocupan otros cultos. La montaña y la noche son las coordenadas espaciotemporales que tensan los vínculos entre lo oficial y lo no oficial, entre lo mismo y lo otro. El Tíasos, el Tirso y la Hiedra constituyen nuevos hitos del dispositivo dionisíaco, al tiempo que constituyen los elementos identificatorios de una pertenencia que retorna en exclusividad antropológica. El Tíasos constituye el grupo de adeptos iniciados en las ceremonias reunidos en torno a las acciones que sostienen la celebración, el canto y la danza. La palabra orgía está asociada a la palabra ergon, acción,
y se refiere precisamente a las acciones que constituyen la experiencia ritual como modo de aproximación al topos divino. El tirso representa una especie de cetro que porta Dioniso y que las bacantes a su vez enarbolan como símbolo de su cortejo. Se trata de una vara envuelta en hiedra y pámpanos que, en su parte superior, posee una piña. La estrofa se cierra con un llamado a las bacantes que reactualiza marcas identitarias, quizás la marca fundacional y originaria, esto es, el linaje del Dios. Cito, venid, vacantes, que traéis a Bromio, Dios, hijo de un Dios, a Dioniso, desde las montañas frigias hasta las anchas rutas de la Hélade, a Bromio. Fin de los versos 83-85. Cortejo femenino que cobra capital importancia, como suele ocurrir con la presencia de las mujeres junto al dios. En este caso, son ellas las extranjeras que traen al hijo de Zeus. De la tierra no griega al territorio griego, las mujeres frigias tienen el poder y la presencia de instalar al dios en el camino adecuado. Además, comparten con su señor su nomadismo, su vagabundeo y errancia por tierras lejanas. Se da entre ellas y él un cierto isomorfismo identitario, ya que ambos comparten una misma vocación cosmopolita, rasgo que Marcel Detienne advirtiera en Dioniso a cielo abierto. Son ellas las bacantes iniciadas que han recorrido con Dioniso un largo camino, las que celebran al Bromio. Aparece así una nueva marca del dios, el bramador. El coro sigue trayendo con su voz el trazo de su identidad divina, sus marcas, sus apelativos, sus costumbres, sus fieles seguidoras. El coro devuelve esa voz ancestral que da cuenta de la verdad de Dioniso. Lo presenta, lo instala, lo da a conocer y con ello es el contrapunto de la actitud negadora de Penteo. Un nuevo punto de las marcas, un nacimiento muy particular. Quizás la primera presentación sea aquella que da cuenta de un nacimiento. En primer lugar, porque es el camino que conduce a un punto primero, a partir del cual se pueden explicar otras cuestiones. En segundo lugar, porque allí está el tópico en cuestión, el nudo de lo que será la espesura trágica. Dioniso es hijo de Zeus, y este aspecto genealógico no es menor a la hora de comprender características y actitudes identitarias. El tema es ver cómo se ha tejido esa filiación. El coro da esta información aludiendo al nacimiento traumático de Dioniso. Cito, un día, estando de él embarazada, en medio de las dolorosas constricciones del parto, al valor
el trueno de Zeus, la madre lo dio a luz, expulsado prematuramente del vientre y dejó la vida por el golpe del rayo. Fin de los versos 88-91. Aquí está precisamente el corazón de la experiencia dionisíaca, su nacimiento y la presencia de su madre, la bella Cadmea, que ha muerto al parir por las artimañas de una ira enfurecida. Las epifanías exaltadas del dios, las marcas más álgidas de la manía, su vagabundeo por la Hélade, sean quizás los hitos de un largo camino de búsqueda de reconocimiento, propio y ajeno, propio en tanto hijo de Zeus y Semele, una mortal, ajeno, si se puede hablar de ajenidad, en la obsesiva exigencia de reconocimiento de su adorada madre, perseguida por la esposa de Zeus, Hera. La gran gesta de Dioniso se encamina a este dispositivo de reconocimiento, quizás como modo de revertir un desconocimiento inaugural. El modo en que ha sobrevivido da cuenta de una particular relación con su padre. La forma escogida por Zeus para albergar al nonato marcará un tipo de vínculo inquebrantable que ubica a Zeus en un espacio de privilegio vincular. Cito: Zeus Crónida lo acogió enseguida en una cavidad de parto, su muslo, y, después de esconderlo allí, oculto para Hera, cerró la herida con broches de oro. Fin de los versos 95-99. El padre da sobradas muestras de su preferencia por este hijo que debe nacer más allá de las primeras marcas de su nacimiento. Así, su muslo, convertido en cavidad acogedora, y la astucia Metis, desplegada para desbaratar los celos de Hera, en claro contrapunto de poder, hablan del deseo paterno de reconocer a este hijo que habrá de luchar denodadamente para lograr su propio reconocimiento como Dios. Quizás la vida no sea otra cosa que esta búsqueda de reconocimiento del nombre y de la identidad de cada uno de estos varones mortales que somos para devenir sí mismos. El nacimiento es la oportunidad para que el coro se refiera a nuevas marcas de su identidad. Cito: dio a luz cuando las moiras lo llevaron a término, al dios de cuernos de toro, y lo coronó con coronas de serpientes, por lo que desde entonces las Ménades ponen alrededor de sus bucles esta presa devoradora de fieras. Fin de los versos 99-104. La voz del coro nos trae una vez más la figura de Dioniso, el taurino, que guarda una nueva relación de identidad con sus seguidoras,
la serpiente como marca de connivencia. Punto 3 de estas marcas, una ciudad impía. El bromio coronado de serpientes es quien ha llegado a una Tebas que lo ignora. Por ello, la próxima voz se dirige a la ciudad impía. Cito: oh Tebas, nodriza de Sémele, corónate con hiedra, cúbrete, cúbrete de verde convulso, abundante en frutos, cae en trance con guirnaldas de encina y abeto, y ciñe tus vestimentas de piel de corzo moteada, con vellones blancos trenzados. Purifícate con la vara del violento tirso. Fin de los versos 105, 113. La invitación, devenida en exhortación, está hecha. Tebas, mujer, Tebas metamorfoseada en Bacante, ciudad sacrílega que solo oyendo la voz del coro puede purificar la mancha de desconocer al taurino. La ciudad dejará de ser mera ciudad para convertirse en una fiel seguidora de Bromio. Las marcas del reconocimiento son las habituales: abrazar la identidad del Dios, hacer suya la propia naturaleza exuberante, marca del Dios por excelencia, portar el tirso, signo de pertenencia mistérica, y celebrar con orgullo la vestimenta menádica. No se trata meramente de un reconocimiento visual o simbólico, sino de devenir una vacante más. Dios y ciudad entrelazan sus destinos en una comunión ontológica. Se produce una relación íntima que hace pensar en un espacio común entre ambas realidades, en un entre, en términos de Martin Buber, una especie de consustancialidad que permite precisamente limpiar la mancha que la impiedad produce y el daño que la misma acarrea como forma de la enfermedad. Entonces, el coro trae las imágenes de aquella comunión esperada. Cito: enseguida toda la tierra danzará. Quien quiera que conduzca el tíasos se vuelve Baco hacia la montaña, donde hay una muchedumbre femenina apartada de sus telares y de sus lanzaderas por los aguijonazos de Dioniso. Fin de los versos 114, 117. Cada intervención del coro acarrea un doble horizonte: las marcas del taurino y los vínculos que establece en su epifanía. En esta línea aparecen nuevas marcas como la danza y el elemento femenino al que ya nos hemos referido. La ciudad devenida en Ménade danzará como lo hacen sus seguidoras. No se trata de una acción complementaria de la epifanía. Es la condición ontológica de devenir una vacante. La danza se inscribe en ese ritual, en el ser ritual. A su vez, confirma el entre,
entre Dioniso y sus mujeres, se trate del cortejo extranjero o de las aguijoneadas tebanas, blanco elegido por Dioniso para castigar la impiedad. Una nueva muestra de identidad queda expresada por la referencia al conductor del Tíasos. El mismo es el Dios en persona conduciendo el cortejo. Una vez más, los deslizamientos ontológicos se dan en el marco de la más estrecha comunión que la experiencia ritual ordena, y en el jefe del coro se encarna el Dios. Nueva muestra de una consustancialidad ontológica donde el adepto deja de ser sí mismo para devenir otro, puntualmente el Dios. Quizás esa marca de consustancialidad sea el corazón mismo de la posesión. Las mujeres marcan otro hito de la epifanía dionisíaca. Venimos transitando en su huella y la presencia femenina junto al Dios es siempre innegable. Dioniso tiene un destino femenino marcado por la presencia imborrable de su madre. En este caso, solo queremos marcar el desplazamiento ontológico de las mujeres tebanas corridas, deslizadas de sus topoi conocidos, de sus espacios naturales y de sus condiciones y funciones habituales. El hogar ha pasado a ser la montaña y las lanzaderas fueron trocadas por las danzas frenéticas. Los cuerpos se han liberado de las ataduras domésticas para danzar libremente en compañía del taurino. Una vez más, un nuevo entre toma cuerpo en el vínculo privilegiado entre el Señor y sus adoradoras. Escenario de identidad plena donde se han abandonado otras huellas ontológicas reconocidas, familiares, habituales, para devenir otra cosa, para entrar en un topos otro, marcado por la manía, para ingresar en una geografía extraña y poco familiar. Un nuevo punto: las delicias de la fiesta sacra. La fiesta es expresamente la celebración mistérica. Representa la culminación de una experiencia transformadora de lo real que retorna en excepcionalidad ontológica. Ya nada es como era, y los deslizamientos identitarios que hemos venido señalando toman cuerpo en la naturaleza como topos de inscripción del prodigio. Antes de ello, Dioniso conduciendo el Tíasos. Cito: dulce es Baco en las montañas, cuando desde el Tíasos que avanza la carrera, cae a tierra, vestido con la sagrada piel de corzo, para cazar la sangre del cabrito que va a morir, placer del alimento crudo, lanzándose hacia las montañas de Frigia, de Lidia, pues quien conduce el coro es Baco,
Fin de los versos 135, 141. Quizás sea este punto el que devuelve su condición de Dios palpable en términos de Louis Gernet, cuando intenta contraponer esta palpabilidad a la figura de Apolo, con quien no se posee una verdadera comunicación a partir de su distancia. Dioniso se muestra como un dios más cercano, en ese sentido más palpable, y con quien parece ser posible una fugaz comunicación, aunque la misma no dure más que unos pocos instantes. Tal como afirma Jarnet, Dioniso parece cumplir el sueño de devenir uno mismo como Dios. Aspiración de inmortalidad que la fiesta sacra promete, rompiendo definitivamente las coordenadas espaciales, temporales y subjetivas. Promesa sacra de un retorno primordial a un uno indisoluble, inquebrantable, indiviso, anterior a todo desgarramiento ontológico, asociado por Giorgio Colli al mito del descuartizamiento de los titanes en el mito órfico. La fiesta es la promesa de fundirse con la divinidad en un topos privilegiado de ser. La fiesta es la ilusión de desdibujar las férreas fronteras que separan al mundo de los hombres y el de los dioses, achicando la distancia ontológica que la muerte escribe entre ambas razas o topoi. El cabrito, ofrenda y representación del dios simultáneamente, anuncia el punto más álgido de la fiesta sacra, el esparagmos, el descuartizamiento que invita al banquete ritual, compartido en gesto identitario. Placer de la sangre derramada y de la carne cruda ingerida en mesa comunitaria, delicias del homofagós y de una pertenencia excepcional que el Dios lidera congregando a sus adeptos. Una vez más, los instantes son bisagras instituyentes de una realidad nueva que fractura y discontinúa toda realidad anterior, trastocando el tiempo y el espacio. Es el instante heterogéneo por excelencia, que rompe toda homogeneidad sostenida para instituirse en placer sacro, en fusión ontológica con el Dios. Todo está preparado y la naturaleza se convierte en un festival de formas renovadas. Cito: el suelo mana vino, mana leche, mana néctar de abejas. Baco, levantando la antorcha ardiente de pino, que huele como el humo de incienso sirio, la sacude desde su base, mientras incita a los que deambulan a correr y danzar. Los impulsa con sus gritos, sacudiendo en el aire sus sedosos bucles, y al mismo tiempo brama entre gritos de Evoé. Fin de los versos 142,
151. La imagen devuelve una multiplicidad de colores, sustancias y aromas que corren a la naturaleza de su registro habitual. El prodigio es precisamente la posibilidad de trastocar un registro dado. También la naturaleza ha sucumbido al poder dionisíaco. Dioniso captura y todo se transforma a su alrededor. No hay identidades que prevalezcan y que puedan conservar su forma, su eidos. Hombres, mujeres, ciudades, la naturaleza en su conjunto sucumben ante el poder arrollador de transformación que Dioniso ostenta. Dioniso es una divinidad que desterritorializa todas las formas a su paso. Literalmente las saca de su territorio, las aparta de su estatuto. El dios invita a su juego. La danza, el baile, el grito, el frenético movimiento que va más allá del movimiento de los cuerpos. Es el movimiento ontológico de devenir por un instante otro, de disolver las identidades conservadas y tranquilizadoras para asomarse a esa deliciosa forma de Abgrund, donde todas las certezas claudican. Experiencia del límite, a diferencia del velo multicolor que Apolo extiende sobre el horrendo abismo de la vida para volverla tolerable. Dioniso es un dios sin concesiones. Enloquece a cambio de rozar por un instante la inmortalidad. Oh, id vacantes, con la voluptuosidad del tmolo, abundante en oro, cantad a Dioniso, al son de tamboriles de ronco bramido, celebrando con Eboés al dios del Eboé, en gritos y voces frigias, cuando el loto del melodioso son resuena sagrado, con sagrados aires juguetones que acompañan a las que van a la montaña. A la montaña. Fin de los versos 153, 163. La montaña es el lugar de la cita. Cita a ciegas, de la cual no se retorna jamás a ser lo que se era. Son de tamboriles y de flautas de madera de loto, ritmos frigios para que las mujeres celebren a Dioniso y con ellos las delicias de una vida sin sujeciones. Conclusiones. El proyecto de nuestro trabajo consistió en relevar la función política del coro en su primera aparición, luego de recitado el prólogo. Aclaramos entonces por qué aludimos a una función política o, en otros términos, qué noción de lo político estábamos utilizando para inscribir el rol del coro. La totalidad del trabajo consistió en marcar cómo la voz del coro es la manera de provocar el reconocimiento de Dioniso, negado por una Tebas impía. Ubicamos la pieza bajo el marco interpretativo de la díada
reconocimiento, no reconocimiento, y la voz del coro resultó la voz de la resistencia, tendiente a reforzar el reconocimiento de la divinidad. El coro resiste desde su posición la hibris de Penteo, jugando una especie de contrapunto con la actitud sacrílega de la ciudad y de su rey. La acción política desplegada por el coro tensiona los juegos de poder que se dan en el interior de la pieza. Si Penteo insiste en su posición, el coro actúa desde el contrapunto trágico, tratando de abrir otro escenario posible, otra realidad posible. El coro despliega su acción política, generando con su voz el intersticio para que se produzca alguna modificación que evite la destrucción colectiva. A partir de este presupuesto de lectura, agrupamos la verdad que el coro trae sobre el recién llegado desde distintos tópicos, mostrando a su vez cómo esa sabiduría se inscribe en una relación de saber-poder. Las marcas de Dioniso, un nacimiento muy particular, los títulos, una ciudad impía, las delicias de la fiesta sacra, fueron los títulos de los segmentos donde relevamos esa sabiduría ancestral del coro, donde fueron apareciendo las huellas identitarias, los modos de aparición, las huellas de comportamiento y los escenarios de relación, independiente del contenido de la voz del coro o, más propiamente, a partir de ella, lo que ha quedado expuesto es la dimensión de la sabiduría al servicio del reconocimiento. Muchísimas gracias. Excelente, profesora, qué belleza. Ay, Muchas muchas gracias por esta gracias, muchas clase tan gracias. bella. Qué alegría que te Gracias, haya de verdad. gustado. Hermosa, hermosa. Y ahora vamos a pasar al segundo momento de este encuentro, donde vamos a tener un diálogo con los profesores Mariano Nava, la profesora Lorena Rojas Parma y, por supuesto, los que quieran incorporarse del público a través del chat. Muy Entonces, bueno, bien. profesor Mariano, nos gustaría escucharlo a usted primero. Ujú. Bueno, eso va contra las normas de la caballerosidad. Tú eres el invitado también. Usted primero. Tú eres Dioniso, nosotros somos Pero, las vacantes. pero bueno, lo primero es felicitar a la doctora Colombani, de verdad. Una cosa es que uno diga, me pareció interesante, qué buena estuvo esta conferencia, otra cosa es que uno diga, la disfruté, cómo la disfruté. Así que muchísimas gracias. Gracias Eh, a vos, eh, me, Mariano. No, me encantó, gracias, gracias. Y me llamó la atención porque en algún momento se hizo alusión a un tema, a un punto que nunca falta cuando hablamos de Eurípides, pero justo en vacantes, ese tema se vuelve central y se vuelve casi que esencial, casi que además de una sensibilidad casi que neurológica, que es el tema de las oposiciones y de la dualidad, ¿no? La dualidad me llamó la atención cuando hablamos de la dualidad
entre lo femenino y lo masculino, como Dioniso está, como dice usted, rodeado de mujeres. Es el Dios, a ver si me explico coherentemente, es el Dios femenino en el mejor de los sentidos, en el sentido de la representación de la feminidad, ¿no? Y en ese sentido siempre me hizo pensar, porque era algo que en lo que siempre pensaba cuando pensaba en torno a Dionisos y sobre todo a la figura teatral de Dionisos, ¿no? Que esa dualidad la acompaña en otras dimensiones, ¿no? Ese es es el Dios de la enajenación, es el Dios del vino, es el Dios de la borrachera, llamémoslo así, pero también es el Dios del ser otro, ¿no? Del teatro, del convertirme en otro. Es decir, ese tránsito de lo que es la persona, la esencia personal, la ontología de cada quien, ¿no? Es como un Dios destinado, no sé si la palabra es destinado, pero por lo menos que tiene esa cualidad de transgredir, ¿no? Es el Dios transgresor por excelencia, ¿no? Y eso me llama la atención porque se revela de una manera especialmente vigorosa en la que se supone, en la que los historiadores han decidido que es la última de sus grandes tragedias. La última de sus grandes tragedias, el Dios, el Dios que se supone que es eh, Verbigracia Nietzsche, el gran transgresor del misterio trágico, el contaminador, ¿verdad? A través del racionalismo y de todas sus conexiones, lo hemos visto con la sofística, el gran intelectualizador, dicho como mala palabra, dicho como grosería, ¿no? Se convierte al final de en sus últimas obras, y luego hay que decir otra cosa, en el momento en que él biográficamente está en el lejano y semibárbaro norte, todo se ha dicho, ¿no? Vuelve sobre este gran tema de la contradicción, de la dualidad, nada menos que al hablar sobre la existencia de un Dios que está siendo puesta en duda. Entonces, eso me encantó que usted lo haya puesto en relevancia, que usted lo haya hecho notar, ¿no? Pero también me llamó la atención el hecho de que eh, no, tal vez pasamos esto de que son las circunstancias finales de su biografía, ¿no? Y eso no deja de ser un detalle no, vamos a ver, un hecho contundente. Absolutamente, absolutamente. Gracias, Mariano. Sí, ese deslizamiento femenino en Dioniso creo que constituye un deslizamiento muy particular, un estallido de lo más propio de la divinidad y creo, me parece que hay que hacer, no reforzar, no hay nada que reforzar de tu discurso, sí recuperar el valor que vos pusiste en una figura como la de Nietzsche. Me parece que ese estallido de las formas entre las que cuenta este devenir mujer, devenir elemento femenino, es, junto con otros estallidos de la forma,
lo que tan fuertemente sedujera a Nietzsche, que era un transgresor, en realidad, que pulverizaba con su filosofía del martillo toda forma identitaria última. Creo que hay una solidaridad muy fuerte entre este Dioniso, este último Eurípides, perfecto, sí, esta pieza arcaizante que retorna a recuperar el mito, y ese Nietzsche obstinado en destruir todo sentido definitivo, absoluto, para recuperar una multiplicidad de sentidos posibles y de formas posibles. Gracias. Doctora, fíjese usted que no, en ese, vamos a llamarlo así, en esta óptica que estamos tomando, no es gratuito que una de las primeras oposiciones que se dan sea entre el coro, el colectivo y Tiresias. Claro, Tiresias. sí, Recordemos el mito de Tiresias, ¿no? El que ha sido hombre y mujer a la vez, que conoce tanto también, Exactamente. porque puede sentir de ambas maneras. claro, Eso es muy fuerte, es muy fuerte. claro Maravilloso. que sí, claro que sí. Así es. Bueno, gracias de todas maneras y siempre por este rato estupendo y estas reflexiones maravillosas que nos está despertando su texto. Gracias a ustedes, que han sido tan cariñosos conmigo escuchándome. Lorena. Profesora, yo realmente estoy muy asombrada, muy feliz por haberla escuchado hoy en la tarde. Gracias, querida. Como dijo Mariano, realmente lo disfruté. Eh, Realmente hizo mi día. Es muy bella su disertación, profesora, se lo digo con toda honestidad. No hay una Gracias. línea, una letra, una palabra, una idea con la que yo tenga algún desacuerdo, no la encuentro. Es realmente muy hermoso y quisiera resaltar su Sí, finura filosófica, profesora, su finura para hablar de deslizamientos ontológicos, de instantes como bisagras, de mostrar este in-between como intersticio, eh, de ver el coro como una resistencia frente a la impiedad. Realmente es muy fina su manera de hilar ideas filosóficas que pueden ser duras y sin embargo, en medio de la tragedia usted mantiene la belleza de los términos y de las ideas que hace gracias. propias y originales. Quisiera destacar eso muy especialmente, porque habla de su calidad filosófica y de su honda reflexión. Estoy muy conmovida y muy agradecida porque haya querido compartir con nosotros esta tarde reflexiones que obviamente tienen mucho tiempo, eh, eh, como el vino, Siendo maduradas. fermentándose en su corazón y en su interioridad. Y quisiera conectar con algo que decía Mariano, que también vino a mí a partir de su disertación, profesora, con relación a este vínculo masculino-femenino, ¿no? Usted Ujú. habla muy bellamente de desplazamientos ontológicos. Le voy a decir que la voy a citar en adelante porque me parece muy bella esa imagen. Yo en ocasiones he hablado de filtraciones de lo femenino y lo masculino en, Dionisos que es tan mal portado, que es tan intemperante, tan de la borrachera, ¿no? Siempre poniendo los territorios en tensión. Y veía a partir de lo que usted planteaba, como también haciendo este énfasis que debo decir que no había reconocido tan importante como a partir de su disertación, en el nacimiento de Dioniso, cuando sale del muslo, ¿no? El doblemente nacido, cuando viene ahora del muslo de Zeus, que funge como una suerte de vientre. El gran dios del Olimpo
digamos, el gran Dios con su virilidad, por así decirlo, ¿no? Tiene este momento, digamos, femenino, con todo el Sí, riesgo que esto implica, al sí, resguardar al hijo en el muslo que funge como una suerte de vientre, ¿no? sí. Y allí lo resguarda con hilos de oro, y ya viene esta dualidad, esta complejidad, este desplazamiento desde la misma, desde el mismo nacimiento o segundo nacimiento o casi nacimiento, ¿no? Que ocurre. Y luego pensándolo en esta relación con las mujeres constantemente, pero él no es mujer, pero confunde, pero anda, pero es de lejos, pero él viene de Asia, pero anda con unas extranjeras, pero yo no te reconozco, este problema, ¿no? Como usted decía, profe, un asunto antropológico entre los que reconocen a Dioniso y los que no, hasta hoy, hasta los que no quieren ver todo ese lado interior, sombrío, doloroso en ocasiones, que mantenemos encerrado o atado o encadenado, y a Dioniso fácilmente esos milagros le vienen, ¿no? Este, con frescura, soltar cadenas, liberar, ¿no? ¿No es cierto? Pero hasta hoy, ese es un drama del que quiere ver y el que no quiere ver, ¿no? Y Exacto. también se nos presenta esta dualidad, esta filtración o este desplazamiento con Tiresias, como decía Mariano, que tiene esta condición maravillosa de sentir como lo masculino y lo femenino, y por eso sabe más que todos, y por eso tiene que ser adivino, pero también Claro. del mismo Penteo, porque Penteo con su impiedad y su grosería y su ceguera, cuando tiene esta conversación con Dioniso, cuando Dioniso lo engaña, por así decir, y le dice, yo sé cómo hacer para que vayas a la montaña y veas lo que hacen las mujeres. Y comienza esta escena en la que él se viste de mujer, que va vistiéndose poco a poco, y Eurípides es grandioso cuando narra cómo Penteo va descubriendo su feminidad, y creo yo, inhibida, Exacto. amarrada por algún lugar, ¿no? Porque es este conservador oscuro, ¿no? Penteo. Y empieza a ponerse la ropa femenina y a disfrutar aquello. Y recuerdo a López Pedraza diciendo que parece un drag queen vistiéndose para un Ah, evento y sí, disfrutándolo, ¿no? Como conectando con lo femenino. Y Dioniso, por exacto. supuesto, disfrutando este, mm, el detalle, ¿no? Y Penteo le pregunta, ¿y cómo me queda, si mal no recuerdo, cómo me queda el cinturón? ¿Y cómo me queda la túnica? Disfrutando este contacto con la feminidad, ¿no? Donde luego también hay este desplazamiento, profe, como usted dice tan bellamente, que yo veía como filtraciones, como tensiones de lo dionisíaco que nos sorprenden, pues como hace Dioniso, por muchos lados, ¿no? Luego, Muchos, muchos. sí, así como le pasa cuando está encerrado en la torre, que se le aparece Penteo por todas partes y Penteo está enloquecido, y él le pregunta, bueno, a ti se te olvidó que yo soy un dios, a ti se te olvidó que justamente no me reconoces, no me ves, ¿no? Y toda esta disertación en el contexto de Tebas como una vacante es muy bello, ¿no? Porque al final lo que está hospedando todo esto es este clima femenino transgresor que nos llevó a la montaña, y como usted muy bellamente dice, de la montaña uno no regresa igual. Uno en la No, montaña va a perderse, a enloquecer. Y si uno regresa transformado, ¿no? Uno exacto. regresa a la polis, pero ya hasta la polis es distinta, porque, y con esto finalizo, porque es un comentario que me surge del corazón a partir de escucharla y de la intervención de Mariano. Usted ha dicho algo muy grandioso con Dioniso. No hay nada que mantenga su eidos ante Dioniso. Ciertamente, esta magia de transfigurar el eidos de las cosas ocurre gracias a Dioniso. Y ahí tocamos con su divinidad y devenimos momentáneamente divinidad nosotros, ¿no? Por eso, profesora, pues son comentarios que surgen de un texto fértil, como diría Platón, para tener nuevas ideas y reconectar con otras que estaban en la interioridad. Muchas gracias, profesora. No, gracias a vos, Lorena. Muchísimas gracias. Maravilloso todo lo que aportaste en torno a ese sentir femenino. Yo creo que es una tragedia
esta última de Eurípides, de su magnífico genio, que da muchísimo para cortar en materia de género, de Totalmente. problemática de género. Es muy rica, muy, muy rica y de mucha actualidad. Así es. Lorena, perdona, y profesora Colombani, doctora Sí, Colombani, perdón, ¿no? no, Al hilo del comentario de Lorena, es sí, interesante cómo ese Dios varonil, seductor, al que nadie, me refiero a Zeus, sí, Claro. irresistible a las mujeres. Bueno, digámoslo en términos latinoamericanos, el macho machote de los machos, sí, Exacto. Yo dije sí, el, virilidad uni- como con mucho cuidado. sí, el único momento en que funge y asume un rol femenino es el momento del nacimiento de Dionisos. claro. No, Es una locura, ¿no? O sea, eso que se incrusta en todo el mito, seguramente tiene una significación especial. Y quería hacerle una pregunta en ese sentido, porque esta escena a la que acaba de aludir Lorena me pareció elocuente. Y es, ¿hay algún trabajo que haya usted leído sobre este asunto del travestismo en esta obra? Porque es un caso claro de travestismo, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, 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 no. sí. Muy Eh, significativo, ¿no? sí, no recuerdo exactamente si un paper o un trabajo, pero lo voy a buscar y lo voy a remitir a través de María. Perfecto. Sí, sí, en Porque es Buenos muy Aires, interesante, el punto es puntualmente, interesante. sí, 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 porque realmente esa posibilidad de parir en última instancia, esa, ese deslizamiento de un muslo en útero, es francamente asombroso cómo, Totalmente. cómo jugando en otra línea de fuentes y tomando Hesíodo, por ejemplo, hay otra actitud en Zeus de deslizamiento también, de asumir, y de eso yo misma escrito lo puedo mandar sin ningún Por inconveniente, favor. sí, es el nacimiento de Atenea. También. Esa Atenea que Claro. nace de esa frente, otra vez de una frente que en la medida en que permite la emergencia de esa hija totalmente armada, luego de la deglución de Metis, voy a mandar el trabajo porque está leído también desde los juegos de poder, esa frente que se abre aparece como un rasgo fuertemente femenino, como un canal de parto que puede parir una hija que nace íntegramente armada, y ni más ni menos que esa Atenea, que es una hija dilecta de Zeus. Ahí también hay un deslizamiento fuerte, muy interesante. Creo que todo puede ser subsumido
en el marco de algo muy interesante que plantea Marcel Detienne, que es la lógica de la ambigüedad. En la mitología parece operar una lógica donde los opuestos no se excluyen, sino que es una lógica inclusiva. Es el macho machote, pero también puede tener rasgos femeninos. Eso es una maravilla, en realidad. Una maravilla. Gracias. Y yo quería también comentar algo porque siempre que vuelvo sobre esta tragedia, hay un asunto que me llama mucho y que va por esta línea de, bueno, de esta danza ontológica, si se quiere, de Dioniso, y que tiene que ver con cómo se trata aquí la sensatez, la frónesis, porque Ujú. en distintos momentos, bueno, incluso el propio Tiresias, Cadmo, cuando al principio están conversando con Penteo, lo llaman insensato, bueno, le dicen que no está pensando las cosas como debería. Incluso el propio coro nos habla de esta insensatez de Penteo. Y en un momento, ya cuando justamente Dioniso lo está ayudando a vestirse en esa escena, además muy seductora, le dice algo como, bueno, ahora sí estás viendo lo que tienes que ver. Y es justo en ese momento del travestimiento donde, bueno, se da la revelación de lo que Dioniso quiere o le lleva a que él tenga que mirar. Entonces, siempre en ese desliz de la sofrosine me parece que también Eurípides nos sitúa en ese espíritu de lo dionisíaco, ¿no? Hasta qué punto lo que nosotros concebimos como sensato, de sentido común, como suelen traducir en algunas versiones, lo es, ¿no? Dioniso también nos pone en ese punto de cuestionamiento de la sensatez y sobre todo hacia la visión política, ¿no? En qué Exacto. punto los políticos son sensatos y no llegan a este punto de desequilibrio, de desconexión, de ser regios, como también se suele traducir, eh, y, y se desorientan, ¿no? Se desvinculan de la naturaleza. Sí, y de la realidad. Ujú. Sí, ahí tenés razón, María, hay otro condimento más en el juego de las oposiciones, en el marco de la hibris y de la sofrosine, entendiendo la sofrosine como una forma de la prudencia. Es cierto, este, y se me ha ido algo que a medida que te escuchaba, ah, sí, lo que me parece fantástico en Eurípides, fantástico, en contrapunto con lo que va a ser la obsesión filosófica propia de del sistema filosófico, de los sistemas filosóficos propios del siglo IV. Estoy pensando puntualmente en el platonismo. Esa obsesión, Lorena lo trajo en su intervención, por la conservación de leídos. Me parece que lo que hace Eurípides es poner en clave interrogativa el tema del ser y el no ser. Qué bello, Eso me parece fantástico, porque fantástico. en el juego de los deslizamientos, de las filtraciones,
tomando el muy buen término de Lorena, acontece que uno es y deja de ser. Ese contrapunto entre ser y no ser es muy significativo y muy provocativo. Es bien Totalmente. del orden del pólemos, de la controversia a lo que será el edificio platónico. Me encanta. En ese sentido, me parece que esta tragedia es una pieza fantástica, Totalmente. fantástica. Así es, Totalmente. de acuerdo. Aquí uno de los estudiantes, Andrés Bielma, que es de la Escuela de Letras, quiere hacer una pregunta. Entonces ya le voy a habilitar el micrófono para Ajá. que pueda intervenir. Listo, Andrés, me parece que ya puedes hablar. Hola, sí, bien, Hola yo voy Andrés. a... ¿Qué tal? Bueno, un gusto la verdad escucharlas a todas y al profesor Mariano también, que es primera vez que lo escucho, que lo veo hablar en esta ocasión, bueno, virtualmente, pero que ya tenía familiaridad con su figura a partir de textos que ha publicado en Pro Da Vinci, que estos años pues siempre uno se encuentra con alguno que otro texto por ahí y la verdad escucharlo es renovador. Gracias. Bueno, yo realmente voy a copiar la pregunta también para Al que no chat, se escape nada, sí, muy en dos bien. partes porque el chat no me deja copiarla completa. Ajá, muy Em, bien. y quisiera leerla también. ¿Cómo no? Y bueno, dice así, que perdonen el carácter estudiantil de mi pregunta, No, pero por favor. quisiera saber si entre todas, todos, por favor, me pudiesen aclarar a partir de algunas nociones que plantea Rafael López Pedraza, que la profesora Lorena lo mencionó, en su libro Dionisos en Exilio, la diferencia que él maneja entre los conceptos de representación e identificación, a raíz de la lectura que el autor realiza de Las vacantes de Eurípides. Y cito un par de fragmentos que de alguna manera pues, pueden aclarar o funcionar para iluminar esta pregunta. Y es que él dice que se ha escrito mucho sobre esta primera aparición de Dionisos en escena y en particular sobre los dos niveles, lo humano y lo divino, en la presencia y palabras de Dionisos. Sus palabras transmiten la paradoja de que el actor es Dionisos y al mismo tiempo no lo es. Y en otras palabras, nos introduce en el secreto de la psicología dionisíaca al enseñar cómo representar a Dionisos sin identificarse con el dios. Y más adelante en la página 74 continúa diciendo, si nos identificamos con el rol que nos toca interpretar en la vida, nos volvemos titánicos, porque la identificación es la esencia del titanismo. Entonces, un poco la pregunta va en cómo aclarar esa diferencia entre la representación y la identificación, por favor. Bueno, yo no conozco al autor. Por lo tanto, no sería pertinente que me pronuncie en torno a la identificación y a la representación, porque no sé bajo qué parámetros el autor, Pedraza, y creo que falta otro apellido, utiliza los términos. Eh, de los dos no estoy contestando, insisto, desde el autor porque no lo conozco ni conozco ese libro, ese título sugerente, por otra parte, de Dioniso en el exilio, que me llama mucho la atención para poder conseguirlo. De los dos términos, querido,
me animaría, jugando con mi propio trabajo, en pensar en identificación. Entonces voy mínimamente a ampliar un punto de la propia disertación, que es la referencia que hice a un helenista que es Louis Gernet, en un texto que se llama Antropología de la Grecia Antigua. Gernet postula dos razas o dos mundos textuales. Yo en el trabajo aludí a dos topoi para jugar con la doble acepción de la palabra topos, entre dioses inmortales y hombres mortales, a punto tal de que el autor, Gernet, toma una parte del coro de la Antígona de Sófocles, diciendo que el hombre es una cosa maravillosa, pero doblemente limitada. El primer límite es la muerte, que en la medida en que somos seres para la muerte, conocemos perfectamente de lo que está hablando. Y el segundo límite son los propios dioses, porque de los dioses se obtiene dos nociones básicas: la noción de cosmos, de orden, y de dique, de justicia. Más allá de esta distancia, que vuelve a ser una distancia ontológica, Gernet dice que hay movimientos de aproximación y de asimilación. La aproximación, y mi trabajo dio cuenta de las formas de aproximación, es achicar de alguna manera esa distancia, que por supuesto no es una distancia de carácter geográfico, sino en la calidad de ser. Pero va por más, y el segundo movimiento, que surge de la distancia, que surge de la brecha, es la aproximación a la que acabo de aludir y la asimilación, devenir uno mismo como Dios, más allá de la fugacidad que tenga el instante. En ese sentido, no sé si es lo que dice el autor que vos mencionás, habría un fenómeno identificatorio, asimilativo, de rozar, pero fuertemente, la esfera de la divinidad y devenir por un instante como Dios. Ese Dios transmutado en animal, en el momento del homófagos, se presenta en el banquete ritual en uno de sus deslizamientos como animal, y la ingesta de la carne sería un proceso de identificación. En torno a la representación, tampoco sé si es lo que dice el autor mencionado. Yo creo que por el estallido de las formas que el propio Dioniso nos tiene reservadas, nos tiene reservado el estallido, y esos contrapuntos entre razón y sin razón,
entre femenino y masculino, entre animal y Dios, entre humano y Dios, no sería posible un juego representativo al modo de la filosofía tradicional. Vivo la representación o imagino la representación desde un discurso filosófico. En ese sentido, ante este estallido que no guarda forma definitiva, la representación se ve dificultada, al menos la representación unívoca. En todo caso, deberíamos convenir una representación que acepte múltiples formas. Bueno, la pregunta es Fabuloso. fantástica y la he contestado desde mí, no desde ese autor querido. Pero muchísimas gracias y me llevo Fabuloso. ese título fantástico, Dioniso en el exilio. Gracias, querido. A ver, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Pueden hacerlo por el micrófono, también por el chat. Veo que aquí Cristian agradece por tan placentera experiencia. El Dios se valió de este medio para hacerse presente esta tarde. Gracias. Ah, muchas gracias. Se ha pasado muy bien esta tarde. Qué bueno. Totalmente. Nos faltó un cafecito, pero algún día lo tomaremos en Buenos Aires Pronto. o en Caracas. Vale. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, no sé si el profe Mariano o la profe Lorena quieran añadir algo más. Bueno, en mi Sí. caso, volver a agradecer muchísimo a la doctora Colombani por esta oportunidad. No solamente es una oportunidad, fue una oportunidad de explorar un poco una de las tragedias. A mí se me antoja de más interesantes por todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Sí, pero es que no solamente, bueno, y además de Eurípides, nada menos, ¿no? Sino también de haber tenido esta posibilidad de acceder o de introducirnos en una problemática tan densa como decía Lorena, con una finura y con un cuidado casi quirúrgico a la hora de tratar ciertos temas con ciertas concepciones que, como ella misma decía, también son duras, suelen ser áridas, ¿no? Suelen ser problemáticas, pero que tratado por usted, doctora, y luego con esta estupenda excusa que tenemos, que es nada menos que las vacantes de Eurípides, pues todo se hizo sumamente grato y sumamente ligero en el mejor de los sentidos, Gracias, en el Mariano. sentido de que no hubo necesidad de hacer un gran esfuerzo, porque el esfuerzo ya lo había hecho usted. Así que Gracias, muchísimas muchas gracias, gracias. doctora. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, yo me uno a todo lo que ha dicho Mariano y de verdad quiero insistir en su belleza al momento de expresar ideas que, como bien dice el profe, pueden ser áridas, suelen ser ariscas y respetando que se trata de una tragedia tan poderosa como esta, pues había que mantener la belleza. Si hay un cuidado quirúrgico estético en su discurso, profesora, y se lo celebro una vez más. Me llevo con mucha gratitud el atrevimiento que yo nunca he tenido, pero ahora sí lo voy a tener, de enfrentar, en el mejor de los sentidos, la filosofía tradicional desde esta postura desestabilizadora de Eurípides y de Dioniso, o de Dioniso con Eurípides, o Eurípides con Dioniso, no sé, no importa, desestabilizadora de la insistencia de ser lo que se es y de enfrascar la identidad en el eidos, ¿no? Y en un eidos inalterable.
esta posibilidad de desestabilizar. Yo cuando decía filtración de fondo, he querido decir infiltración o infiltrado, porque Dioniso siempre está como al acecho en las periferias de la polis, como Sí, sí. por darnos un estallido, ¿no? O por someternos a un estallido. Pero bueno, es más elegante decir desplazamientos ontológicos, ¿no? Que verlo así. Me llevo con mucha gratitud esa valentía de poder desestabilizar también nociones tan hondamente arraigadas en todos y que la filosofía contemporánea, el pensamiento contemporáneo está tratando justamente de desestabilizar. En este caso tendríamos Exactamente. una ayuda olímpica, una ayuda divina para Sí. poder pensarlo nuevamente. Muy agradecida, profesora, una vez más, porque ella ha compartido con nosotros, ella ha tenido la bondad y la nobleza de compartir con nosotros estas ideas tan largamente meditadas, sin ninguna duda. Espero que nos veamos pronto con cafecito, con vino, con té, por Zoom, pero seguramente así va a ser. Muy Muchas agradecida gracias, amigos. a María que la haya invitado, profesora, y que nos haya permitido en su clase tener esta tarde tan grata, tan maravillosa. Muchas gracias, amigos. Yo fui muy feliz de estar con ustedes y estaré para ustedes las veces que me convoquen. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Muchísimas Puedo mandar gracias. el trabajo, ¿eh? No tengo Por, problema. por favor, Claro que profesora, sí. Por Te favor. lo mando a María en el archivo. Le mando el por archivo. favor. Excelente, Gracias, muchas gracias. Gracias de excelente. verdad por este momento tan bello y bueno, que seguiremos trabajando en muchas más cosas seguramente muy pronto. Ojalá. Cuente Gracias, con profesor. eso, profe. Fuerte abrazo. Cariños a la bella Caracas. Vale. Gracias, gracias. Y gracias también al Gracias. profesor Piano, a la profesora Lorena y a todos los que se conectaron. Gracias, María, por Muchas todo tu Bueno, esfuerzo. gracias. fuerte Hasta muy abrazo. prontito. Hasta muy Gracias, Lorena. prontito. Claro que Abrazo, sí. Mariano. Chao, Un chao. Un abrazo, abrazo, Lorena. amigos. Que estés bien. Gracias, chao.